el lema de la venta de mis libros es: no llueve, pero gotea. ¿Ya? Se venden gota a gota. Eh, gracias al Señor no dependo de la venta de libros para subsistir, porque si no estarían serios problemas. Es como un hobby y quizás ese es otra manera que el Señor está haciendo correr la palabra. Muy bien. Lo que yo quiero comentarles en esta mañana es algunas cosas acerca del libro de los Hechos. Entonces voy a ir diciendo algunos tips que a lo mejor ustedes pueden ir anotando, algunas frases como para dejarlas para el recuerdo. Y si hubiera que partir con una inmediatamente, yo diría que la iglesia hoy día necesita volver al libro de los Hechos. O sea, si yo tuviera que decirles una palabra profética, yo diría eso. Necesitamos volver al libro, ¿ya? Y voy a explicar por qué al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como ustedes saben, es el segundo tratado que escribió, ¿quién? ¿Quién escribió este segundo tratado? Lucas. ¿Y cuál es el primer tratado? Su Evangelio. ¿Ya? Y a este libro de los Hechos le llama su segundo tratado, escrito por el hermano Lucas, que no fue uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, es un escritor muy importante del Nuevo Testamento. Algunos dicen que también pudo haber escrito la carta a los hebreos, pero eso no se sabe con seguridad, así que lo dejamos como el escritor del Evangelio según San Lucas y del libro de los Hechos. Ahora, en este segundo tratado, el hermano Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiso escribir los primeros 30 años de la historia de la iglesia. El libro no abarca más que 30 años en sus 28 capítulos, pero son los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Esa es la importancia. Y cuando uno se pregunta por qué habrá querido Dios que de manera inspirada, de tal manera que para nosotros no es solo historia, sino palabra de Dios, ¿por qué habrá querido Dios que se registraran solo los primeros 30 años? ¿O por qué los primeros 30 años? En circunstancia que llevamos, ¿cuántos años de historia de la iglesia? Más de 2000 años. Llevamos más de 2000 años de historia de la iglesia y sin embargo el Espíritu Santo quiso que se registrara de manera inspirada solo los primeros 30 años. Claro. ¿Y cuál es la razón? La razón es que este libro quedó entonces como un espejo para nosotros, para que cualquier iglesia de cualquier época, de cualquier lugar, pueda mirarse en este espejo y saber qué clase de iglesia somos hoy. Y esto lo pudo haber hecho la iglesia, seguramente lo hizo, la iglesia del año 1000, la iglesia del 1500, la iglesia del 2000, y ahora estamos nosotros aquí en San Pedro, somos iglesia de Jesucristo, aleluya, y nos corresponde, porque este fue el propósito de que este libro esté en nuestra Biblia, que actúe como un espejo para que la iglesia aquí en San Pedro se mire en este espejo y veamos qué tan cercano estamos a la realidad de la iglesia en sus primeros 30 años o qué tan alejados estamos. Porque que ha pasado mucha agua bajo el puente, han pasado 2000 años de historia. Pudiera ser que descubramos que estamos descarriados de la iglesia original. Podemos descubrir que hemos perdido muchas cosas de esa iglesia. Y podemos en otras estar confirmados. Aleluya, qué bueno sería que al estudiar este libro somos confirmados en muchas de las cosas que aquí aparecen. Y si es así, bueno, gloria al Señor, porque entonces que no se pierdan, que prosigan, que permanezcan en el tiempo. Lo que vemos en este libro, hermano, en sus primeros 30 años, es la época de gloria de la iglesia. Los primeros 30 años, nunca ha habido en la historia una época de mayor gloria de la iglesia que en la iglesia del libro de los Hechos.
Y aquí habría como otro tips que podemos iniciar aquí. La iglesia empezó con gloria y terminará con gloria. Y quizás esa es otra razón por la cual quedó este paradigma, este modelo de iglesia. Lo que vemos en este libro no es una iglesia perfecta. La iglesia no será perfecta hasta que venga Cristo y complete su obra. Por eso dice Pablo escribiendo a los filipenses, estemos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y solo en el día de Jesucristo será perfecta. Por lo tanto, no encontramos en el libro de los Hechos una iglesia perfecta, pero vamos a calificarla de esta manera. Pero sí es una iglesia normal. No es perfecta, pero es una iglesia normal. Así que cuando nos miramos en este espejo, pudiéramos llegar a concluir de que quizás nosotros no somos una iglesia normal. Somos una iglesia subnormal. Una iglesia anormal. Normal, entiéndase, que no está de acuerdo a la norma. ¿Y dónde está la norma? En el libro de los Hechos. ¿Qué es una iglesia normal? Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos en ese libro. Era una iglesia apostólica. Apostólica en el buen sentido, como ya hemos comentado. Pero era apostólica. Era una iglesia que tenía un evangelismo completo. Un evangelismo integral. Era una iglesia donde había justicia social. No había ningún necesitado entre ellos. Una de las cosas que nos sacudió el estallido social es que en la propia iglesia había injusticia social. Que habían viejitas en nuestra propia iglesia que vivían con una pensión miserable, y el hermano que estaba al lado de ella, que era un profesional, le importaba un bledo si la viejita pasaba hambre o no. Afuera no es novedad que haya injusticia social, pero que en la comunidad del reino de Dios también había injusticia social. Bueno, eso nos dejó muy mal parados. Entre ellos no había ningún necesitado. Vemos los dones del Espíritu Santo manifestados, todos. Eso que después Pablo recoge en su carta a los Corintios y dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, fe, profecía, milagros, sanidades, interpretación de lengua. Todo eso que menciona, usted lo encuentra en el libro de los Hechos. Los ministerios, todos los ministerios, no solo apóstoles, profetas, evangelistas. Hechos 13 es un solo testimonio dentro del libro. No solo apóstoles, no solo pastores. Hoy día la iglesia funciona fundamentalmente y principalmente con un solo ministerio, pastores. Y no sé si ustedes que son pastores, no sé si ustedes entienden la necesidad de que tienen que estar los otros ministerios. No sé si tenemos la suficiente humildad para decir, y por esa causa hemos cojeado, pues. Claro, hemos cojeado. Ahora, si lo reconocemos, nos metemos en otro lío. ¿Cuál es el lío? Que cómo vamos a sustentar esos ministerios. Los diezmos no pueden ser solo para los pastores. ¿Por qué los evangelistas terminan pastoreando y por qué los maestros terminamos pastoreando? Porque para agarrar algo, pues. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo nos dedicamos a tiempo completo? Entonces decir yo acepto que necesitamos todos los ministerios significa también soltar la tesorería y decir aquí la vamos a compartir. Ahora también estoy consciente de que a veces no alcanza ni para el pastor, que no debiera ser solo uno, porque la Escritura no habla de un pastor, habla de pastores en plural,
y no alcanza ni siquiera para uno. ¿Qué vamos a meter a repartir lo poco y nada que no alcanza para uno, a repartirla entre 5 o entre... Yo sé que estamos en un lío, pero por lo menos hay que partir abriendo el corazón, ¿no? Nos escandalizó tanto cuando se supo por las noticias que el obispo Durán, no sé, unos decían que eran 80 millones mensuales y otros llegaron a decir que eran 300. Yo no sé cuál será la verdad. Nos llegamos a escandalizar de pura envidia nosotros. Viejo sinvergüenza. ¿Cómo no pudo haberse quedado con 2 nomás, con 2 millones y haber repartido, ¿no? Mi primera reacción fue juzgarlo, como seguramente todos hacemos, pero después el Señor me dijo, ¿y tú en el lugar de él habrías repartido? Y ahí me quedé callado, no juzgué más. Bueno, una iglesia normal, en todos los aspectos, una iglesia completa, misionera, evangelística, señales, prodigios, evangelismo con poder. Una pura sanidad de un paralítico juntaba a miles de personas. Nosotros tenemos que hacer malabares, ¿no es cierto? Hasta títeres, música rock, bueno, ver la manera, cómo traemos la gente. Pero en esta época una sanidad congregaba a miles. Bueno, hoy día lo haría también. Hoy día lo haría. Una iglesia normal. No era perfecta, pero era normal. Entonces, quiero, como el libro se llama Hechos, ¿y por qué se llama Hechos? Porque relata Lucas no solo los primeros 30 años, sino los principales acontecimientos que esta iglesia fue viviendo durante sus primeros 30 años. No podía contar todo, entonces el Espíritu Santo lo hizo seleccionar los acontecimientos, por eso se llama Hechos. Hechos, obras, acontecimientos que ocurrieron en esos primeros 30 años, y yo me quiero referir solo al primero que considero que el relato del primer hecho que escribió Lucas es el más importante de todos, y tan importante que todos los demás hechos que narra el libro solo se explican a partir de este primer hecho. Si no hubiese ocurrido este primer hecho, nada de los demás hechos habrían ocurrido. ¿Y cuál es el primer hecho? Vamos a leerlo en el capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque eso es lo que registró Lucas. El capítulo 1 de Hechos es un capítulo introductorio, donde Lucas trata de unir el final de su evangelio con lo que va a empezar a relatar en este segundo tratado. Es un capítulo que vincula el evangelio con este segundo tratado, pero el libro comienza propiamente tal en el capítulo 2. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, esto es lo que escribió el hermano Lucas, estaban todos unánimes juntos. Permítanme ahí otra cosita que destacar, que me parece una frase tan bonita. Si queremos ver un mover del Espíritu Santo, fíjense la frase donde las 3 palabras son importantes. Todos unánimes juntos. Potente, ¿eh? A veces estamos todos, pero no estamos unánimes. A veces estamos unánimes, pero no estamos todos. Como aquí. Aquí no estamos todos. Ojalá que estemos unánimes. Pero todos unánimes y además juntos. Bueno, así estaban en el día de Pentecostés y de repente, bonita palabra también, aleluya, todos unánimes juntos y de repente, ellos no sabían cuándo. El Señor le había dicho, no salgan de Jerusalén,
no se muevan de Jerusalén, no comiencen a predicar, no inicien nada. Esperen la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua y el Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Así que esa promesa del Padre soy yo el que la va a enviar. Así que no se muevan de Jerusalén. ¿Cuándo les dijo esto? Cuando resucitó. Fue la última conversación que tuvo con ellos. Después de eso ascendió a los cielos. Y ellos no sabían cuánto tenían que esperar. ¿Cuántos fueron? ¿Lo que esperaron? 10 días. Porque el Señor tuvo 40 días después que resucitó con ellos. Hasta Pentecostés son 50 días. Así que si a los 40 ascendió, ellos tuvieron que esperar 10 días. ¿Y cómo tuvieron que esperar? En oración y ruego. Durante 10 días. No sabían el día ni la hora. Tenían que esperar. Pero estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, aquí cada palabra es preciosa, del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vino una ráfaga como de un viento. ¿Y qué hizo esa ráfaga? Llenó toda la casa donde estaban sentados. Es como que entraron una ráfaga de viento y abrió la puerta del aposento alto y llenó la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Porque Jesús dijo, había prometido en los evangelios, los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ahora que menciono la palabra fuego, les cito algo que dice el hermano Leonard Ravenhill. Si lo pueden buscar ahí en las redes o en YouTube, Leonard Ravenhill, él dice esta frase: la única respuesta para el fuego del infierno es el fuego del Espíritu Santo. La única respuesta para el fuego del infierno es el fuego del Espíritu Santo. Y yo estoy de acuerdo con él. Y esto es lo más interesante, el versículo 4, porque estas otras como señales, esto de la ráfaga que llenó y que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, nunca más se repitió eso. Así que no me quiero centrar en esa, sino en el versículo 4, y dice, y fueron todos, subrayar la palabra todos. ¿Cuántos eran esos todos? Según el capítulo 1, eran como 120. ¿Quiénes estaban ahí? Los 12 apóstoles, con el reemplazante de Judas. ¿Quién estaba? La mamá de Jesús, María. Estaban los hermanos de Jesús y otros hermanos más. Ese grupo conformaba los 120. Pero dice el 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que grabe la frase, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces el hermano Lucas, que está escribiéndonos este primer acontecimiento, este primer hecho del libro de los Hechos, que es la venida del Espíritu Santo, resalta cuando él escribe este acontecimiento que cuando el Espíritu Santo vino a darle el inicio a la iglesia, aquí comienza la historia de la iglesia, aquí nace la iglesia propiamente tal, porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no somos la iglesia de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo somos un club de amigos, de gente buena que se junta, que cantan, que hacen buenas cosas, pero no somos la iglesia de Jesucristo si no somos la morada del Espíritu Santo. Así que aquí nace la iglesia, pero lo que me llama la atención de Lucas es que cuando él dice que el Espíritu Santo vino por primera vez a morar en este vaso que es la iglesia,
dice que todos fueron llenos. Eso es lo que quiero enfatizar. No solo que recibieron el Espíritu Santo, no solo que a partir de ahí tenían el Espíritu Santo, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una metáfora. Esto de la llenura es una figura. Es como tratar de describir algo que se puede describir de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Lucas hubiese dicho y fueron todos sellados con el Espíritu Santo? Que es otra de las figuras para el Espíritu en el Nuevo Testamento. ¿Habría estado mal si hubiese escrito y fueron todos sellados? No. Nosotros no habríamos dicho nada, habríamos dicho aleluya. Fueron sellados. Pero no usó sellado. ¿Qué otra figura podría haber usado? La unción. Y fueron todos ungidos con el Espíritu Santo. Y nosotros habríamos dicho aleluya. Pero no usó la figura de la unción. Usó la llenura. Podría haber usado la figura del bautismo, porque en el capítulo 1 le habló de bautismo. Y aquí Lucas podría haber dicho, y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Otra figura. Para compararla con Juan, que bautizaba con agua, el Mesías no bautiza con agua, bautiza con el Espíritu. Pero tampoco usó la palabra bautismo aquí. Entonces quiero llamar la atención de esto, que cuando describe la venida por primera vez del Espíritu Santo a morar en la iglesia, que da inicio a la historia de la iglesia, al nacimiento de la iglesia y a sus primeros 30 años de gloria, Lucas es preciso para escribir que cuando vino el Espíritu Santo, cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo, la iglesia quedó llena del Espíritu Santo y privilegia la figura de la llenura por sobre cualquier otra. Sabiendo que hay harta, sello, arras, unción, bautismo, don. ¿No es cierto? Si ustedes estudian la teología del Espíritu Santo, van a descubrir ahí la figura y los símbolos del Espíritu Santo. Pero no usó la figura de la llenura. Ahora, no solo la usa Lucas en este primer acontecimiento, cuando el Espíritu vino, el momento histórico en que el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia, sino que él la privilegia, la figura de la llenura, la privilegia a través de todo el libro. O sea, se ve claramente que Lucas tiene la intención de dejar claro a sus lectores, que somos nosotros en esta mañana, de que esto de la llenura quiere dejarlo fijado, bien plantado, remarcado. La iglesia fue llena en el día de Pentecostés, pero la iglesia siguió siendo llena después. Y aquí vamos a tirar otro tips que creo que nos puede ayudar. Una vez lleno, no siempre lleno. No sería verdad. La llenura no es una vez y para siempre. Una vez lleno, no siempre lleno. El mandamiento de Pablo en Efesios dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. Si te emborrachas con vino vas a terminar bailando arriba de la mesa. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y ese sed lleno se dice que está en un presente continuo. O sea que parafraseándolo sería, sigan siendo llenos del Espíritu, manténganse llenos del Espíritu, continúen siendo llenos del Espíritu, lo cual indica entonces que uno no puede decir yo fui lleno del Espíritu Santo, hermano, y tal fecha, porque a veces las tenemos hasta anotadas, ¿no? Ya, pero la pregunta, ¿y hoy? No ayer, hoy. Entonces Lucas se propone en su relato ir diciendo, ¿saben? La iglesia fue llena en el día de Pentecostés, pero siguieron los hermanos estando llenos. Entonces mire el capítulo 4,
Hagamos un pequeño recorrido, 4:8. Aquí Lucas va a dar testimonio de Pedro, del apóstol Pedro. ¿Cuál es el contexto? Antes que leamos el versículo, ¿cuál es el contexto? Pedro acaba de pasar toda la noche en la cárcel con Juan. Bonito eso, ¿eh? No caían a la cárcel solo. Nadie andaba solo, siempre había cuerpo. Así que cuando caían a la cárcel, caían de a dos por lo menos para que se pudieran acompañar. Habían pasado toda la noche en la cárcel y al otro día los sacan. Hoy día sería con esposa, ¿no es cierto? Y aparecen en las noticias, ahí va Pedro y Juan. ¿A dónde van? A comparecer ante el tribunal religioso de la época, el tribunal judío, el Sanedrín, porque van a ser interrogados, no porque robaron, no porque mataron a alguien, sino porque habían sanado a un cojo de nacimiento. Y el tribunal religioso estaba preocupado, y a mí me parece legítima la preocupación, fíjese. Ellos querían saber en qué nombre o con qué poder habían hecho ese milagro. O sea, al principio parece una cuestión que corresponde, pues, porque el diablo también hace cosas, pues. Entonces estos dicen, queremos saber en qué nombre, porque ellos entienden que aquí actúa un poder sobrenatural. Si uno no levanta a un cojo de más de 40 años, no lo levanta porque se le ocurrió nomás. Aquí actuó un poder. Ellos saben que actuó un poder. Así que queremos saber en qué nombre o con qué poder ustedes hicieron esto. Y por supuesto la respuesta no les va a gustar, como ustedes saben ya, ¿no? ¿Por qué no les gustó? Porque ellos dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Y se puso cuesta arriba para el tribunal, porque el tribunal dice, bueno, si aceptamos esto, tenemos que reconocer que crucificamos al Mesías. Y esto va a requerir que nos arrepintamos y que confesemos que nos mandamos el condoro. Crucificamos al Mesías. Así que no les gustó que haya sido en el nombre de Jesucristo. ¿Y en qué poder habían actuado? En el poder del Espíritu Santo, porque habían sido llenos del Espíritu Santo un poquito antes. Y entonces fíjense, en el 4:8, entonces los interrogan en qué nombre o con qué poder hicieron esto, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y hace su defensa. Ahora fíjense que la frase lleno del Espíritu Santo usted la puede sacar, es una frase intercalada, usted la puede sacar y se lee bien. O sea, Lucas podría haber dicho, entonces Pedro les dijo, gobernantes y ancianos de Israel. Entonces uno nota que Lucas tiene una intención. Dice, les voy a contar lo que Pedro les respondió, pero antes de contarles lo que Pedro dijo, quiero que tomen conciencia que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y podría no haberlo escrito, y se lee bien, pero lo escribió. Entonces hay una intención. Ahora en el 4:31, ahí mismo en ese capítulo, les cuento un poquito el contexto primero. Lo sueltan del interrogatorio, lo habrían querido matar y hasta azotar por lo menos, pero tenían miedo porque todo el mundo veía la evidencia. Veía al cojo que ya no era cojo, veían al cojo que caminaba. Tuvieron miedo las autoridades de que el pueblo le hiciera un estallido social, así que los dejaron tranquilos y los soltaron. Entonces ellos se fueron a la iglesia, convocaron a toda la iglesia y les dijeron, pero no hicieron una advertencia. Después cuando los toman presos de nuevo, ahora se van de azote. Los azotaron después por no obedecer la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? No pueden seguir enseñando más ni predicando más en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo no, porque ya sabemos la razón. Así que ellos convocan a la iglesia, ¿y qué hace la iglesia? Se ponen a orar. Y la oración es preciosa, por hermano.
En una parte de la oración le dicen, y concédele a tu siervo, no que nos vamos a sujetar al decreto municipal, concédeles a tu siervo que hablen con toda valentía tu palabra. Porque ahora hay una prohibición de predicar en el nombre de Jesucristo, hay una prohibición de hablar en el nombre de Jesucristo, así que concédele a tu siervo que no tengan miedo, que sin vergüenza, con arrojo, con valentía, hablen tu palabra mientras tú, Padre, extiendes tu mano para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se hagan sanidades, prodigios y maravillas. ¿Sabe? Y al cielo le gustó la oración. Entonces dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Nosotros vivimos en un país que tiembla cada rato, pero son temblores naturales. Yo creo que de este temblor hemos tenido poco. Así que vamos a decirle al Señor, Señor, córtala con los naturales, ¿ya? Y queremos más temblores de este tipo, ¿ya? De este tipo espiritual. Estaban congregados, tembló, y fíjese, y todos, a esta altura, ¿cuántos son esos todos? Ya no son 120, son 3.120, y después hay una cifra de 5.000 convertidos más que no sé si hay que sumarlo a los 3.000, porque en ese caso serían 8.120, pero no sé si hay que sumarlo o los 3.000 se convierten ahora en 5.120. De todas maneras, extraordinario, ¿no es cierto? ¡Qué crecimiento! Ese sí que es crecimiento. Fueron todos, ya sea que sean 8.120 o 5.120, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Volvió la iglesia a ser llena del Espíritu Santo. Los que no lo habían sido nunca, ahí lo fueron por primera vez, pero los que ya habían sido llenos anteriormente volvieron a ser llenos. Y el resultado era que hablaban con valentía, sin miedo, sin temor. Y si vamos a la cárcel, vamos a la cárcel. En el capítulo 6 se produce el primer problema de la iglesia, porque dijimos no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia normal, y una iglesia normal tiene problemas. ¿Dónde está la diferencia? Que en una iglesia normal los problemas no destruyen la iglesia, no la dividen, como nos ocurre a nosotros nos surgen problemas, y alguien se va, a alguien perdemos. En una iglesia normal los problemas se resuelven. Aparecen los problemas, están los problemas, pero en una iglesia normal los problemas se resuelven. Y entonces los apóstoles dicen, otra cosa que tenemos que aprender, hay que delegar. El pastor no puede hacerlas todas, no es Superman. Limítese a hacer lo que usted sabe hacer, haga lo que usted por gracia de Dios tiene que hacer, y lo demás que tienen que hacer, reparta la carga. Todos los hermanos tienen dones, todos los hermanos tienen el Espíritu Santo. Reparta la carga. Nosotros que, a diferencia de la Iglesia católica, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, pero que ha sido una frase bonita, pero no ha sido verdad entre nosotros. Nosotros todavía hablamos de clero y laicos. O sea, nosotros no creemos en la práctica en el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué significa creer en el sacerdocio de todos los creyentes? Que todos los hermanos son ministros. Lo que pasa es que tenemos diferentes dones. No todos son apóstoles, no todos son pastores, pero todos son ministros. Todos tienen un don. Nos lo dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno.
Palabra muy bonita, cada uno. La palabra cada uno no deja a nadie afuera. Es como decir todos. Y entonces dice el versículo 3, 6:3 de Hechos, buscad pues, esta es la propuesta de los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que tenían que cumplir 3 requisitos. ¿Cuáles son los 3 requisitos? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Búsquenlo y a ellos les vamos a encargar este trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros los apóstoles sigamos dedicados a lo que tenemos que estar dedicados, que es la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué cosa les llama la atención de esta constitución de los primeros diáconos? Que parece que es para trabajos más domésticos. No es para orar, no es para predicar la palabra, es para repartir, es para la distribución diaria que se hacía, es para la ayuda social, para servir a las mesas. ¿Qué llama la atención? Que deben estar llenos del Espíritu Santo. No que tengan el Espíritu Santo, no que hayan recibido el Espíritu Santo, sino que estén llenos del Espíritu Santo. Y si usted me está siguiendo, estoy tratando de decir que no es lo mismo haber recibido el Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu Santo. Estoy de a poquito tratando de hacerle conciencia de que hay una gran diferencia. No hay ninguna duda que los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo. Pero la pregunta que el Señor nos hace hoy día no es si hemos recibido el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo, sino si estamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la pregunta del Señor para nosotros hoy. Capítulo 7, uno de los diáconos, el primero de la lista, y no es casualidad que a Esteban lo hayan nombrado el primero de la lista, donde en el 6:5 se vuelve a reiterar que Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso vale para los 7, pero el escritor vuelve a decir, parece que le tenía buena a Esteban, ¿no? Y dice, pero Esteban sobresale porque este está además lleno de fe. Y si ustedes siguen un poquito más abajo, en el 8 dice, además está lleno de gracia y de poder. Ay, ay, ay. Yo quisiera ser Esteban. ¿Y quién es Esteban? Diríamos hoy día un laico. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder. Y como estaba lleno de poder, él es el primer hermano que Dios lo levanta sin ser uno de los 12 apóstoles y que comienza a hacer milagros y a manifestar estatura apostólica, sin ser uno de los apóstoles. Pero Lucas se centra en el relato de Esteban no para decirnos que, vamos a decir así, es el primero con estatura apostólica que no es de los 12, vamos a decir así, el primero que el Espíritu Santo levanta de entre los hermanos, con un ministerio así poderoso, sino que nos quiere contar su historia para decirnos algo más glorioso todavía de Esteban. ¿Cuál es? Que él tiene un privilegio que nadie más lo tuvo y solo le pertenece a él, ser el primer mártir de la iglesia de Jesucristo. El primero que tuvo el privilegio de dar la vida por Cristo no fue ninguno de los 12, fue el hermano Esteban. Y esa gloria nadie se la va a quitar. No se sabe si plantó iglesia, no se sabe si escribió libros como Pablo, no, estoy comparándolo con el gran apóstol Pablo. Pero Esteban puede decir, sí, pero yo fui el primero. Y el cielo fue una escena espectacular. Porque él antes de morir vio el cielo abierto y como se le abrió el cielo vio que Dios Padre estaba en su trono y que Jesucristo estaba a su diestra. Y la Reina Valera no pone un detalle que es muy importante, pero que está en todas las otras versiones,
es que dice que Jesús está de pie a la derecha de Dios. Todos los otros textos del Nuevo Testamento donde se dice que Jesús está a la diestra del Padre, dicen que está sentado. Estas son las únicas 2 veces en todo el Nuevo Testamento, cuando Esteban vio el cielo abierto, en que él dice que Jesús está de pie. Y es bueno preguntarse por qué Jesús se habrá puesto de pie. Porque hasta el cielo se conmovió y Jesús dijo: aquí está el primero. Aquí está el primero que va a dar la vida por mí. Y hasta Jesús se puso de pie para recibir al hermano Esteban. Bendito sea el Señor. Pero siguiendo con nuestro tema, mire el 7:55. ¿Cómo se encuentra Esteban al momento de dar la vida por Cristo? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Agréguele usted el de pie. Yo tengo la NBI aquí al ladito y dice: fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y todas las otras versiones modernas y en el texto griego dice de pie. ¿Cómo está Esteban al momento de dar la vida por Cristo? ¿Es fácil dar la vida por Cristo? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y otra vez, fíjese que usted puede sacar la frase, sáquela y se leería bien. Pero Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y a nosotros no nos habría sorprendido porque se lee bien. Pero otra vez uno nota que Lucas tiene una intención, que no solo Pedro, que no solo la iglesia, también Esteban, cuando enfrenta el martirio, está lleno del Espíritu Santo. Como que el mensaje es que no hay otra manera. Pareciera que para lo que sea, el requisito es ser lleno. Porque ¿cómo para ser diácono ser lleno? Para predicar, para morir por Cristo. Se convierte, capítulo 9, de hecho, se convierte el hermano Saulo. El enemigo más grande que tenía la iglesia en estos primeros años. El hombre era perro. ¿Ah? A él le costó mucho perdonarse de este pecado de perseguir a la iglesia, ustedes lo saben, porque él dice que hizo blasfemar a muchos cristianos. ¿Qué significa que lo hizo blasfemar? Que lo hizo renegar de Cristo. A muchos metió a la cárcel y habla en plural que a muchos dio muerte. O a lo menos consintió, porque el tribunal tenía que decir muerte. Y ahí estaba él, un asesino. Se convierte, bendito sea el Señor. Quizás con eso que están estorbando a la iglesia, uno tiene que orar para que se conviertan. A lo mejor tenemos que aprender eso. ¿Ah? Y no que les corte la cabeza. Me contaba un pastor que cuando apareció este Jiménez, el que fue el primero que levantó la voz en representación del movimiento homosexual en Chile, Rolando Jiménez, yo no sé cuál fue tu reacción, pero este pastor me dice: yo desde ese día comencé a orar por su salvación. Y me parece la reacción correcta. Bueno, Pablo tiene que la iglesia haberse puesto a orar, pues si este estaba metiendo a la gente a la cárcel, estaba haciendo a los hermanos blasfemar. Se pusieron a orar y el Señor respondió y se convirtió. Y el hermano Ananías, que es la única vez que aparece en la Biblia mencionado Ananías, dice en el 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Qué linda la frase. Qué recibimiento. Este es el recibimiento que le hace la iglesia a los que se convierten. ¿Cómo les dice? Un ratito atrás, 3 días atrás no eras enemigo. Pero Ananías dijo: yo ya me contó el de arriba que te convertiste, que chocaste con Cristo y quedaste bien choqueado producto del choque.
al punto que ni ganas de comer ni de tomar agua te quedaron hace 3 días. Pero hoy te digo en nombre del Señor, hermano Saulo, bienvenido eres, hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y... Wow. O sea, los recién convertidos, ¿qué tienen que ser, hermano? Llenos. No es una meta alcanzar 40 años después que soy cristiano. Junto con el bautismo en agua. Porque dice que ahí, acto seguido, lo bautizó en agua. Pero el Señor me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. Rápidamente el 13, para terminar el 13:9, ahora lo tenemos como apóstol a Pablo, iniciando su apostolado, Hechos capítulo 13, ahí está el origen, están usando los textos, muy bien. 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos de un falso profeta, ¿qué discernimiento? ¿Pero por qué tiene ese discernimiento? Que el Bar Jesús es un falso profeta, aunque se llame Jesús. Porque está lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo le dijo estas palabras llenas de amor. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y le dijo al final, y todo esto te lo digo en el amor del Señor, le dijo. Lo subió y lo bajó. Y lo dejó ciego, dijo. A mí el Señor me dejó ciego, yo con el pecado te voy a dejar ciego temporalmente. Fíjense en el versículo 10 que le dice algo, y ahí voy a tirar otro tips. En el 10 dice que a Bar Jesús, al falso profeta, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y usa la misma palabra para lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de eso, hermano? Que si no estamos llenos del Espíritu Santo, estaremos llenos de alguna otra cosa. Así que esto no es opcional. De algo vamos a estar llenos. Mejor sería que estemos llenos del Espíritu. Este falso profeta estaba lleno ¿de qué? No del Espíritu, estaba lleno de engaño, de todo engaño y de toda maldad. Imagínense. Y completemos el tips. Y aquello de lo cual estés lleno, te dominará. Y aquello de lo cual estés lleno, te gobernará, te controlará. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y después a su esposa Zafira? ¿Qué le dijo cuando Pedro estaba lleno del Espíritu? Le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y otra vez usa el mismo verbo que se usa para lleno del Espíritu. Para confirmar, repito, que si no estamos llenos del Espíritu, quiere decir que estamos llenos de otra cosa. De ansias de poder, de aspiraciones al éxito, de amor al dinero. Y termino en el último versículo del 13, planta la primera iglesia. ¿Cómo se llama la primera iglesia que plantó el apóstol Pablo? Según el relato de Lucas, Antioquía de Pisidia, no esta Antioquía de aquí. Esta de aquí es de Siria, pero él planta la primera iglesia, donde dice que quedó una iglesia en Antioquía de Pisidia. Y cuando él se va, porque ustedes saben que Pablo plantaba la iglesia, nombraba ancianos, que hoy día le llamamos pastores en esa iglesia, y él se iba. Ahí hay otra señal para reconocer pastores, apóstoles auténticos. Los apóstoles auténticos no se quedan con la obra.
Ellos siguen porque están enviados al mundo, están enviados a las naciones, o están enviados al país a plantar, a predicar el evangelio. Y entonces, ¿quiénes quedan a cargo de la iglesia? Los mismos pastores o ancianos, como los llama el libro de los Hechos, ancianos, que constituyen ellos a cargo de la iglesia. Pero ¿cómo quedaron los hermanos en el 1352? Y los discípulos estaban... Toda la iglesia, según Lucas, una iglesia nuevita, los hermanos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. No sé si les convence el hecho que Lucas pareciera que va diciendo, no que fueron llenos en el día de Pentecostés, sino siguieron siendo llenos. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué Lucas prefiere esta figura, la figura de la llenura, a cualquiera de las otras que están en nuestros textos por ahí? Pablo usa varias, pero ¿por qué para Lucas la figura clave es la llenura? Porque es la única, y ahora voy a hablar del significado espiritual de la llenura, es la única que indica o que tiene por significado el hecho de que cuando el Espíritu Santo llenó a los hermanos, quiere decir que Él, permítame imaginármelo así, se metió completamente dentro de ellos y tomó posesión de ellos. Les tomó la mente, les tomó los ojos, les tomó la boca, les tomó los oídos, las manos, los pies. Hay un texto en Gedeón cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Hay un comentario bautista que dice que literalmente significa que el Espíritu Santo se vistió de Gedeón. Es potente la figura, o sea, se metió dentro de Gedeón, y Gedeón era como la persona externa que todos veían, pero el Espíritu Santo era la persona interior, disfrazada de Gedeón, vestida de Gedeón, pero era el Espíritu Santo que se movía a través de Gedeón. Eso es la llenura. La llenura no es que yo tenga el Espíritu, sino que el Espíritu me tiene a mí. Y por lo tanto, cuando el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia, hermano, no vino a ser un adorno decorativo. A ver si me permiten estas expresiones y no se escandalizan. No vino para que habláramos en lengua solamente, no vino para que lloráramos en su presencia, porque para nosotros el Espíritu Santo es más asociado con poder, con manifestaciones, con lenguas, con bulla. ¡Ah! Descendió el Espíritu Santo y quedó la gritería y todo de guata. Y lo traducimos generalmente la llenura en ese tipo de cosas, de manifestaciones, y se nos olvida que Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Es Dios que viene y toma Él posesión de nosotros. Y cuando toma posesión de nosotros, Él queda a cargo, Él queda gobernando, Él queda dirigiendo. El que tiene que dirigir la iglesia es el Espíritu Santo. No los hombres, no los pastores, no los maestros, no los apóstoles. Cuando Pedro le aclara a Ananías, es tan bonito porque Pedro le está diciendo a Ananías, Ananías, ¿no te has dado cuenta que no somos nosotros los que estamos dirigiendo? No me están mintiendo a mí, Ananías. ¿A quién le están mintiendo? Al Espíritu Santo. No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo significa una iglesia que la gobierna el Espíritu Santo, que la dirige el Espíritu Santo. Mirémonos en este espejo, por favor. ¿Quién dirige tu iglesia? No, hago la pregunta no para que me respondas, sino para que reflexiones.
Cuando digo yo, ¿es sinónimo de decir que es Él? ¿O son dos cosas distintas? Porque por supuesto que el Espíritu se manifiesta en un orden. Pero no demos por hecho de que si gobierno yo, está gobernando el Espíritu. En Hechos 15, cuando se produce el primer concilio de la iglesia para resolver un tremendo problema, ¿recuerdan cuál era el tremendo problema? Un problema histórico. Dependiendo de la solución de ese problema, se sabía si los gentiles iban a ser parte de la iglesia o no. Mire lo que está en juego. Nosotros no estaríamos aquí si la resolución del concilio hubiese sido otra. ¿Qué es lo que tenían que discutir? Si a los gentiles que se convierten los tenemos que circuncidar y hacer que guarden la ley o no. Era un problema potente. Pero me gusta cuando Lucas coloca la conclusión y dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pero mire el orden es muy significativo. No es lo mismo decir le ha parecido bien al Espíritu Santo lo que nos pareció bien a nosotros. No es lo mismo eso que decir le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y puesto que le pareció bien al Espíritu Santo, a nosotros nos pareció bien. A nosotros nos va a parecer bien lo que al Espíritu Santo le parezca bien. Y si al Espíritu Santo no le parece bien, entonces a nosotros tampoco nos va a parecer bien. Porque aquí el que manda es el Espíritu Santo. El que tiene el control es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Lucas enfatiza esto, hermano? Porque cuando Dios diseñó la iglesia, antes de la fundación del mundo, esa iglesia que revela Pablo en Efesios, Él siempre la pensó llena del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermano, querido, no hay otra manera de ser iglesia sino llenos del Espíritu Santo. Y nosotros, y ahora perdónenme porque no los conozco, pero perdónenme decirlo, por lo menos para la reflexión de ustedes, nosotros nos hemos dado el lujo, hemos tenido la presunción de querer ser iglesia sin la llenura del Espíritu Santo. Y yo ahora me explico y digo, con razón hemos dado bote como hemos dado bote. Con razón cojeamos como cojeamos. Con razón la palabra nos ha quedado como poncho. ¿Sí o no? Yo siempre que digo esto, me miran y dicen que no, como que no están muy seguros que le ha quedado como poncho. Entonces me obligan a poner algunos ejemplos. Cuando Pablo habla en Efesios a los matrimonios, entonces aquí hubiesen hermanas, ¿qué dice a ustedes, hermanas? Que estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo le ha ido con esa palabra, hermana? Le ha quedado como poncho. No sé acá en el sur, capaz que acá en el sur sea un poquito distinto, pero allá en Santiago, tan empoderadas total. Y cuando uno les dice, sí, pero es que tienen que estar sujetas como al Señor. Y ellas dicen, sí, con el Señor yo no tengo problema. Es con la bestia de mi marido que tengo problema. Sujetarme al Señor, ¿quién no? Pero sujetarse al marido. Pablito por eso no se quiere casar, porque no ha encontrado una que se le quiera sujetar. ¿Y cómo andamos nosotros? Maridos, amad a vuestras mujeres como mejor puedan. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo andamos ahí? Como poncho. Entonces, otra pregunta. ¿Y esto es para vivirlo cuándo? Porque si nos queda como poncho, y nosotros ya somos pastores,
y llevamos 40 años en el Evangelio, la pregunta es para vivirlo ¿cuándo? ¿Cuántos creen que en el milenio lo vamos a poder hacer? Parece que no es para el milenio, parece que cuando Pablo lo estaba escribiendo para la iglesia de hoy. Claro, algunos dicen como no se casó, tiró cosas nomás. Claro, como él no estaba, era fácil. Bueno, así podríamos seguir con 1000 ejemplos. Hermano, la iglesia no funciona sin la llenura. Por eso que nos hemos frustrado, nos hemos cansado, hemos querido tirar la cuestión a la chuña, olvidarnos de todo. Le echamos la culpa a los hermanos, o sea, los hermanos no se convierten, son rebeldes. Si uno los va a corregir, lo castigan a uno y no le diezman por 3 meses. Ah, ¿me retaste? Ya. Aguántatela ahora. 3 meses de castigo. Si es que no se van, porque ahora se pueden ir y se van a la congregación del frente. Y de allá le dicen a uno wichipirichi. Y allá el pastor de allá, porque tampoco como no está lleno el Espíritu Santo, lo hace jefe de coro. De aquí salió disciplinado y allá jefe de coro. Y así que de allá de jefe de coro le hace wichipirichi. Y nosotros mismos nos boicoteamos entre nosotros, porque creemos que estamos haciendo sumé uno más. ¿Y cómo me lo sumé? Saltando su disciplina y poniéndolo de jefe de coro. Y creo que yo estoy ganando y estoy perjudicando, no, estamos perjudicando el Evangelio, estamos convirtiendo la iglesia en una chacota y estamos boicoteándonos a nosotros mismos y mañana vamos a pagar las consecuencias de todas estas acciones. Hermanos, es urgente que busquemos al Señor y tengamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando entendí esta palabra, hermano, hace unos 5 meses atrás, junto a otros pastores que entendimos lo mismo, por eso vengo a compartirles lo que el Señor nos está hablando a un grupito allá de unas 12 personas. Nos pusimos a orar todas las mañanas de lunes a viernes de manera presencial. Ubicamos el mejor lugar, un templito, y estamos orando de lunes a viernes todas las mañanas desde las 7 de la mañana, humillándonos delante del Señor y diciéndole: Señor, es como que uno dice, no voy a avanzar 1 centímetro más sin estar lleno del Espíritu Santo. Tal como dijo Jesús, no hagan nada, no inicien nada, porque imagínense seguir predicando en la carne, seguir predicando sin poder. Si logramos que algunos se conviertan, es una conversión de mala calidad, ¿no es cierto? Que uno después mira y dice, ¿se habrá convertido o no? No tenemos conversiones radicales, no tenemos conversiones profundas. Como que creen, pero como que no creen. Como que creen, pero no lo vaya a presionar, o sea. No le vaya a hablar del diezmo porque se va a ir. Ahora en diciembre es nuestro 6º mes de oración. Y yo siento una vergüenza muy grande, hermano. Me parece que cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Como que el Señor puso que esa era la mínima. ¿Ah? O sea, menos de 1 hora, no hablemos. Porque el Señor le dijo, no hay podido velar ni siquiera 1 hora. O sea, como que puso la mínima. Y yo estoy en la mínima, hermano. Estoy en la mínima, me da una vergüenza tremenda. Les tiro aquí otro tips que se lo escuché al hermano Leonard Ravenhill, no sé si es de él o él lo repitió, pero dice, la estatura de un hombre espiritual no es más grande
que la estatura de su oración. La estatura espiritual de un hombre no es más grande que la estatura de su oración. Si yo físicamente mido 1,80 m, espiritualmente mido 40 centímetros, hermano. Siento mucha vergüenza. Y sabe, intentando orar, descubro que no sé orar. Se me ha ido produciendo un enreo, porque de repente me pillo pidiéndole cosas que ya dice la Biblia que Él ya me las dio. Y en vez de darle gracias y creer que Él ya me las dio, me pillo pidiéndoselas. Y de repente digo, ¿qué cosas se piden y qué cosas no se piden? ¿Por qué cosas se dan gracias y por qué cosas se alaba a Dios? ¿Y por qué cosas hay que pedir? Y hay que pedirlas con lágrimas y de guata. Y la última de David Wilkerson, porque no quiero abusar de la hora y termino. Él dice, cuando yo inicié la búsqueda del Señor, el Señor dijo, no me busques para ganar el mundo. Hermano Pablo, no me busques, le dice el Señor, para ganar el mundo para mí. Búscame para ganarme a mí. Lo cual no significa que no va a ganar el mundo. Pero no vamos a ganar el mundo si no lo ganamos a Él primero. Entonces hasta la búsqueda espiritual puede ser carnal, hermano. Entonces, ¿cómo uno no va a quedar tonto cuando empieza a buscar a Dios y se encuentra con todas estas carnalidades que le empiezan a aflorar? Y Dios te empieza a decir, ¿me estás buscando para que yo engrandezca tu ministerio? ¿Me estás buscando para que yo engrandezca tu iglesia? No me estás buscando a mí. No me estás buscando porque me amas a mí, porque quieres conocerme a mí. Me estás usando. Me estás buscando para sacar lo mío. Y uno avergonzado no sabe cómo seguir. Ha sido terrible. Al igual que los discípulos, hemos tenido que empezar a decirle, Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabe cómo estamos aprendiendo a orar? Escuchando al hermano de al lado orar. Y resulta que cuando ora el hermano que está al lado, él dice cosas que a mí no se me habrían ocurrido orar. Y yo mientras lo escucho orar digo, sí, ¡oh, qué lindo eso es! Y él a su vez, escuchando al otro de más allá que ora cosas. Aprendiendo juntos a orar, estamos aprendiendo a orar de a poquito. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él vuelva. No hasta que nos llene del Espíritu, porque la llenura se mantiene orando. Sin oración, y ese sería el último tips, sin oración o sin una vida de oración, la llenura se pierde. O sea, después de que la alcanzamos, para mantener la llenura, tenemos que ser una iglesia que ora. Fíjese, si a nosotros que estamos a tiempo completo y que somos ministros, no hemos logrado establecer una vida de oración permanente, diaria, así como comemos todos los días, oramos todos los días, ¿qué queda para los hermanos que se tienen que levantar a las 5 de la mañana, ir a trabajar y volver a las 8 de la noche cansados como perros? ¿Cuándo van a orar ellos? Y no estamos hablando que el Señor dijo que tienen que orar solo los ministros. Es toda la iglesia la que tiene que orar. Pero ¿cuánto más difícil va a ser para ellos que para nosotros? ¿Y con qué moral los condenaríamos porque no oran? Si nosotros mismos que tenemos todas las facilidades para tener una vida de oración. Descubro que en 10 minutos le digo todo lo que tengo para decir y después ya no sé qué más orar. Y el Señor dijo mínimo 1 hora y yo con 10 minutos quedé listo y la única posibilidad que me queda para hacer la hora es empezar a repetir de nuevo.
O agrandar el pliego de peticiones, agregar a la lista de peticiones, porque a veces nuestra oración es solo pedir, pedir, pedir. Estamos en un menudo lío, por lo menos yo. Pero desde que entendí la urgencia, hermanos, de esto, y yo le doy gracias al Señor que nos ha podido sostener, comenzamos en julio, en pleno invierno, donde hay que levantarse a las 6 de la mañana para estar en el lugar a las 7, a las 6 de la mañana oscuro, bajo cero, agarrar mi biblita y partir al lugar, todos los días de lunes a viernes, a esa hora. Ahora ya no, ya a las 6 ya está claro, viene el verano, está más fácil, pero empezamos en julio. Por la misericordia de Dios, Él nos ha sostenido, porque no es fácil. Es fácil empezar, pero no es fácil perseverar. Hasta hacerlo un hábito de oración. El hermano Ravengel dice, ¿cuál debiera ser la reunión de la iglesia más importante? ¿Cuál debiera ser la más asistida? Esto para que nos comparemos si somos una iglesia normal o no. La reunión de oración. La reunión de oración debiera ser la más asistida, donde no falta nadie, donde todo el mundo se junta a orar. ¿Y cuál es nuestra realidad? Es la menos asistida. Si al estudio bíblico viene una tercera parte, a la oración viene la tercera parte de los que asisten al estudio bíblico. Eso refleja nuestro estado. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Nos humillamos delante de ti, papá. Por tu palabra hemos sido pesados en balanza y hemos sido hallados faltos. Pero tu espíritu no es de condenación, sino de exhortación. Tú nos corriges, pero también nos animas a crecer, a salir de este estado. Te pedimos en el nombre de Jesús, sálvanos, Señor. Sálvanos de esta apostasía, sálvanos de esta mediocridad, sálvanos de esta anormalidad. Enséñanos a volver al libro de los Hechos, enséñanos a volver a nuestras raíces, a nuestro origen, a volver al lugar donde todo comenzó, donde el primer hecho que explica todos los demás hechos de la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. Perdónanos por nuestra presunción, nuestra arrogancia de creer que podíamos dirigir la iglesia sin estar llenos del Espíritu. Nos ha faltado sabiduría, nos ha faltado poder, nos ha faltado revelación por no estar llenos de tu Espíritu. Te hemos contristado, Espíritu Santo, te hemos apagado, te hemos resistido, te hemos ignorado. Hemos tomado tu lugar, hemos sido el centro de la iglesia. Los ojos de los hermanos están puestos en nosotros, no en ti. Como demostró la pandemia, muchos hermanos dependían de nosotros, no de ti. El fundamento de nuestros hermanos quedó al descubierto, no por culpa de ellos, porque nosotros fallamos. Perdónanos, Señor. Dejo esta palabra, Señor, con mis hermanos. Si es tuya, confírmala en sus corazones, Señor.
Y si es tuya, que esa palabra siga hablando. Y si es tuya, Señor, que provoque búsqueda, que provoque oración. Que este mismo grupo, Señor, si pudiera concertarse para orar, de madrugada y sin cesar. Entonces tu voz y tu dirección será clara respecto de lo que tenemos que hacer. No habrá confusión, no habrán voces disonantes, ni habrán muchas voces, habrá una voz, la voz de tu Espíritu. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo esté hablando tantas cosas distintas? Si tú eres uno solo, tu voz, tu voz. A lo mejor estamos interpretando mal tu dirección. Por eso hay tantas direcciones. Uno una cosa y otro otra cosa. Por eso necesitamos estar llenos. Te pedimos perdón. Vuélvenos a ti. Permítenos tener hambre de ti. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Pero buscarte a ti, no buscarlo de ti, buscarte a ti. Gracias, Padre. Bendigo la iglesia en San Pedro, bendigo en todas las localidades representadas aquí, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, si tú la confirmas, Señor, corra y sea glorificada. Vuélvenos a ti, Señor. Danos hambre y sed de ti, para que clamemos a ti como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así nuestra alma tenga sed de ti, del Dios vivo. Amén. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor. Amén. Qué bendición, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, mis amados varones de Dios, hace un poquito de calor, vamos a hacer un break de 5 minutos para salir afuera, ir al baño y luego escuchamos al tiro la palabra. Pero antes, el pastor Rubén trajo unos regalos en esta ocasión de su ministerio No Llovea pero Gotea, ¿cierto? Él dijo que no venía a vender, venía a regalar. Así que me dijo que lo regalara, pero yo quiero preguntar ¿quiénes leen, verdaderamente leen? Pastores que leen, que verdaderamente leen. Yo algunos sé que no leen, no levanté mejor la mano porque salen pillados. A ver, quiero aprender a leer, ¿ya? Mire, ¿cuál le interesa? ¿Comunión trinitaria o la última generación? ¿Comunión trinitaria o la última generación? Un comentario del Apocalipsis. ¿Qué es más apocalíptico? ¿Comunión trinitaria?